Bienvenidos a la lectura de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Sin duda, será una meditación muy valiosa como preparación para esta Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, amado mío, tú le dijiste a Santa Faustina: deseo que conozcas más profundamente el amor que arde en mi corazón por las almas, y tú comprenderás esto cuando medites mi pasión. Jesús, nosotros queremos meditar sobre tu pasión. A través de esta lectura queremos conocer la gracia de tu amor que arde por las almas, y te pedimos nos hagas arder a nosotros a través de tu pasión. Amén. 25ª meditación. La negación de Pedro. Cuando Jesús respondió: yo lo soy, cuando Caifás rasgó su capa y se le oyó el grito: es digno de muerte, Pedro y Juan, que habían sufrido cruelmente con el triste espectáculo que habían tenido que presenciar en silencio y sin proferir una palabra, no tuvieron fuerzas para permanecer allí por más tiempo. Juan fue a reunirse con la madre de Jesús, que estaba con las santas mujeres en casa de Marta. Pedro amaba demasiado a Jesús para dejarlo, pero apenas podía contenerse y lloraba amargamente, esforzándose en ocultar sus lágrimas. No queriendo seguir en el tribunal, donde le hubieran descubierto, se fue al vestíbulo, en torno del cual los soldados y la gente del pueblo hacían relatos horribles sobre Jesús, contando las escenas por ellos presenciadas. Pedro estaba silencioso, pero su mismo silencio y su tristeza infundían muchas sospechas. La portera se acercó a la gente oyendo hablar de Jesús y de sus discípulos. Entonces miró a Pedro con descaro y le dijo: «Tú eres también discípulo del Galileo». Pero Pedro, sorprendido, inquieto y temiendo ser maltratado por aquellos hombres groseros, respondió: «Mujer, yo no le conozco, no sé qué quieres decir». Entonces se levantó y, queriendo deshacerse de semejante compañía, salió del vestíbulo. Era el momento en que el gallo cantaba dentro de la ciudad. No me acuerdo haberlo oído, pero tuve un presentimiento de ello. Al salir de ahí, otra criada le miró y le dijo a los que estaban cerca: «Este estaba también con Jesús de Nazaret». Y los más próximos a él le dijeron también: «¿No eres tú uno de los discípulos?». Pedro, asustado, hizo nuevas protestas y dijo: «En verdad, yo no era su discípulo, no conozco a ese hombre». Atravesó después el primer patio y vino al patio del exterior. Lloraba, y su ansiedad y tristeza eran grandes al acordarse de lo que acababa de decir. Había en este patio mucha gente, algunos subían a las paredes para oír algo. Había también amigos y discípulos de Jesús a quienes la zozobra y angustia hicieron salir de las cavernas. Se acercaron entonces a Pedro y le hicieron preguntas, pero él estaba tan agitado que les aconsejó en pocas palabras que se retiraran, porque ellos estaban corriendo inmenso peligro. Enseguida se alejó de ellos y tornaron de nuevo a su retiro. Eran más o menos 16, entre los cuales se hallaban Bartolomé, Natanael, Saturnino, Judas Barsabás, Simeón, que fue obispo de Jerusalén, Zaqueo y Manaén, el ciego de nacimiento curado por Jesús. Pedro no podía hallar reposo y su amor a Jesús le llevó de nuevo al patio interior que rodeaba la edificación. Lo dejaron entrar porque José de Arimatea y Nicodemo le habían introducido desde el principio. No entró en el vestíbulo, pero volvió a la derecha y se metió en la sala redonda situada detrás del tribunal. Pedro se acercó tímidamente y, aunque vio que lo observaban como un hombre sospechoso, su mismo desasosiego lo llevó en medio de la multitud que se agolpaba a la puerta para mirar. Llevaban a Jesús con una corona de paja sobre la cabeza. Jesús dio sobre Pedro una mirada triste y casi severa, y Pedro quedó traspasado de dolor. Sin embargo, no podía reprimir el miedo, y oyendo decir a algunos: «¿Quién es ese hombre?», volvió al patio y, como seguían acechándole, se acercó a la gente y se sentó por algún tiempo. Algunas personas continuaban notando su agitación, entonces se pusieron a hablarle de Jesús en términos injuriosos. Una de ellas le dijo: «Tú eres como uno de sus partidarios, tú eres Galileo, tu acento te descubre». Como Pedro procuraba retirarse, un hermano de Malco, acercándose a él, le dijo: «¿No eres tú el que yo he visto con ellos en el huerto de los olivos y que cortó la oreja a mi hermano?». Pedro, en su ansiedad,
Perdió casi el uso de la razón. Se opuso a hacer juramentos y perjuraba que no conocía a aquel hombre. Corrió fuera del vestíbulo al patio interior. Entonces el gallo cantó por segunda vez, y Jesús, conducido a la prisión por medio del patio, se volvió a mirar a Pedro con dolor y compasión. Las palabras de Jesús, antes que el gallo cante 2 veces me has de negar tú 3, vinieron a la memoria de Pedro con una fuerza terrible. Había olvidado la promesa dada a su maestro de morir antes que negarlo y el aviso amenazador que había merecido, pero cuando Jesús lo miró, sintió cuán enorme era su culpa y su corazón se partió. Había negado a su maestro, justo en el momento en que le cubrían de ultrajes, cuando había sido entregado a jueces inicuos, cuando él estaba paciente y silencioso en medio de los tormentos. Penetrado de arrepentimiento, Pedro volvió al patio exterior con la cabeza cubierta y lloraba amargamente. Pero en este momento ya no temía que le preguntaran. Ahora hubiera dicho a todo el mundo quién y cuál culpable era. ¿Quién se atreverá a decir que en medio de tantos peligros, agitación y angustia, entregado a una lucha tan violenta entre el amor y el temor, oprimido de cansancio inaudito y de un dolor capaz de quitar el juicio, con la naturaleza ardiente y sencilla de Pedro, hubiera sido más fuerte que él? El Señor lo abandonó a sus propias fuerzas y fue débil, como todos los que olvidan esta frase: velad y orad para no caer en tentación. Hoy dejamos hasta aquí, mañana continuaremos. Bendiciones.